Fundamentos del lenguaje Java, 19ª parte. Clases y métodos. Las clases son la base de la programación orientada a objetos. Se dice que un objeto es la instancia de una clase. En este caso, lo que hacemos es, a partir de la clase, se crean los objetos. Entonces, una clase es un tipo definido por el usuario que describe los atributos y los métodos de los objetos que se crearán a partir de la misma. Los atributos o variables de instancia definen el estado de un determinado objeto y los métodos son las operaciones que definen su comportamiento. Forman parte de estos métodos los constructores, que permiten iniciar un objeto, y los destructores, que permiten destruirlo. En general, a los atributos y métodos se les denomina miembros de la clase. Entonces hay que entender que los atributos son variables definidas dentro de la clase, y en este caso son variables globales dentro de la clase, y los métodos son el equivalente a las funciones, o sea, son programas o subprogramas que hacen acciones específicas y que pueden operar sobre los atributos o variables de instancia si es necesario. Tenemos también los constructores, que son parecidos a los métodos, pero con la diferencia de que no devuelven o regresan nada. Método. Un método es un bloque de código que tiene un nombre, un tipo de acceso, un tipo de retorno y una lista de argumentos o parámetros. También pueden contener las palabras clave asociadas como static, abstract y final. En el caso de Java, los métodos son similares a las funciones o los procedimientos de un programa modular. Podríamos definir un método diciendo que consta de dos partes, la cabecera y el cuerpo del método. En términos generales, la forma en la que definimos un método es su modificador, donde indicamos si es static, abstract, final, o si es public, protected, private, o se puede omitir. El tipo devuelto, que es lo que regresa ese método. Si no devuelve nada, el método será void. La lista de parámetros, que son los datos que está recibiendo el método para llevar a cabo los cálculos correspondientes. La declaración de variables locales, si las hay. Las sentencias ejecutables, si es que las hay. Y la sentencia return con una expresión o una variable. Recuérdese que la sentencia return se omite cuando el tipo devuelto es void, o sea, cuando el método no regresa o no devuelve nada, entonces no llevará la sentencia return. Aquí estaría, en términos generales, lo que se estaría haciendo al momento de definir el método. En lenguaje Java, todos los programas tienen un método principal, que es el método main. Es el método que el compilador busca cuando nosotros compilamos o queremos correr un programa. Cuando el programa se va a ejecutar, entonces lo que se hace es se busca el main, y a partir de ahí pues ejecuta todos los demás métodos. Si no existe, se genera una condición de error, y también pues no puede haber más de un main. Características que tiene el main: es estático, o se declara static, porque es llamado por la máquina de Java en tiempo de ejecución antes de que se cree cualquier objeto. Y los argumentos que se pasan al método main pueden ser cualquiera de las líneas de órdenes que se introduce cuando se ejecuta el programa. La sintaxis general siempre será public static void main, y los parámetros serán un arreglo de cadenas no dimensionado, por eso se pone string args, o puede ser string arg. Los corchetes pueden ir después de string o pueden ir después de la palabra arg, que es una variable. Es muy importante, el lenguaje Java exige que el método main siempre se declare como public static void.
y entre llaves pues vamos a colocar las sentencias o instrucciones que va a ejecutar el main, como podría ser la creación de objetos y llamadas a otros métodos a través de los objetos. Tenemos aquí un ejemplo, la clase suma, y está el método main. Ahí dentro del main se lleva a cabo todos los procesos. Fue definida como public static void main, tiene el string args y se declaran tres variables a, b y c. A las variables a y b se inicializan y entonces se suman los valores de a y b como variables, o las variables que valen 3 y 5, y entonces se muestran el resultado. Y ahí tendríamos lo que sería el resultado final. En este caso no se pone el return, puesto que la función main es el programa principal y está definido como de tipo void, entonces no regresa nada, por eso no se le pone el return. Algo que es muy importante y que tiene que ver también con el polimorfismo es que los métodos pueden sobrecargarse. ¿En qué consiste la sobrecarga? Pues la sobrecarga es crear varios métodos con el mismo nombre, pero que tienen una firma diferente. La firma se refiere básicamente a los tipos de parámetros que se están introduciendo y que nos van a servir para hacer los cálculos correspondientes. Cuando llamamos nosotros al método, pues lo hacemos con el nombre del objeto y el nombre del método con los parámetros actuales, si es que fue definido el método con parámetros. Si no, pues simplemente los paréntesis en blanco. Siempre se asocia el objeto con el método a través del operador punto. También podemos nosotros hacer la llamada a la clase en vez de al objeto. Una cosa muy importante, cuando nosotros declaramos un método de tipo static, no podemos llamar a ese método a través de un objeto. Esto es, regularmente nosotros creamos una clase y luego en el programa que va a ocupar alguno de los métodos de esa clase, creamos un objeto con el nombre de la clase, el nombre del objeto, igual new y el nombre de la clase con parámetros o sin parámetros. Ese objeto sirve de base para llamar a la clase al método que se encuentra definido dentro de la clase de la cual se derivó el objeto. Entonces sería nombre del objeto punto nombre del método. Pero si ese método fue declarado como static, entonces no se puede crear un objeto para mandar llamar a ese método. Lo que se hace es directamente se le pone el nombre de la clase, punto y el nombre del método. En este caso lo que hacemos es simplemente llamar al método directamente sin necesidad de crear un objeto. Como se ha visto anteriormente, podemos tener acceso a métodos dependiendo de la protección que estos tengan. Por ejemplo, podemos definirlo como público, privado, protegido o por omisión, si no se especifica el tipo de acceso. Un método público se puede llamar por cualquier código que tenga acceso a la clase. El método main se declara público ya que se llama por el sistema en tiempo de ejecución. Esto es el sistema operativo. Un método private o privado solo se puede llamar desde otro método de la misma clase en que se define ese método privado. O sea, no puede ser conocido fuera de esa clase y no puede ser llamado fuera de esa clase. Está encapsulado en esa clase. Un método protected o protegido se puede llamar desde otro método de la clase en que el método está definido y por cualquier otro método de las clases que se heredan a la clase en que está definido. También es disponible
en cualquier objeto de las clases pertenecientes al mismo paquete que la clase en que está definido el método. Recuérdense que los paquetes son carpetas o directorios. Si no se le antepone ninguna de estas instrucciones de public, private o protected, esto es, no se especifica ningún tipo de acceso, se utiliza lo que se conoce como acceso por omisión o por defecto, que significa que el método es accesible a todas las clases contenidas en el mismo paquete, pero no fuera del paquete. El paso de argumento a los métodos en Java se hace por valor. Esto es a través de una copia que se hace del tipo de dato primitivo o la referencia al objeto de la clase o arreglo que se pasa al método. ¿Sí? En este caso, lo que hace Java es proporcionar un mecanismo de paso de parámetros para permitir dar a los métodos valores iniciales. Entonces le vamos a dar parámetros para que en un momento dado pueda funcionar lo que es nuestro método. Es muy importante recordar que cuando lo que hacemos al pasar parámetros, lo que hacemos estamos declarando variables que son variables locales dentro de ese método. Por ejemplo, tenemos el método cubo que regresa un double, entonces le estamos dando de entrada el valor de x que es de tipo doble y que no puede ser modificado dentro del método porque se está declarando como final. Entonces ya no puede ser modificado dentro y lo único que hacemos es poder llevar a cabo operaciones con él. De esta manera podemos trabajar con nuestros métodos declarando los parámetros que en realidad son variables locales. Si además tuviésemos otras variables locales, pues habría que declararlas dentro del bloque de sentencia. En este caso está elevando al cubo el valor de x, mete el valor de x, lo multiplica 3 veces y regresa el resultado correspondiente. Otro aspecto importante son los métodos abstractos. Son métodos que no tienen cuerpo y se utilizan en clases abstractas para permitir posteriormente en una subclase su definición. De esta manera nosotros podemos tener como una plantilla para después hacer la definición correspondiente. Por ejemplo, si en una clase figura se definen los métodos abstractos área y perímetro que devuelven el área y perímetro del objeto figura, las subclases círculo y rectángulo se pueden definir como subclases de figura y en este caso ahí podemos retomar los métodos de área y perímetro y definirlos de acuerdo a las características en este caso de la figura que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, un círculo y un rectángulo requieren tipos de datos diferentes para calcular lo que corresponde al área y al perímetro. Entonces se redefine cada uno de estos métodos de acuerdo a las características deseadas y obviamente pues de una manera diferente. Sobrecarga de métodos. Se dice que dos o más métodos están sobrecargados cuando tienen el mismo nombre dentro de la misma clase y las declaraciones de sus parámetros son diferentes. Esto se conoce como sobrecarga de métodos. Es muy importante cuando nosotros llamamos a los métodos sobrecargados, el compilador va a determinar cuál es el método que se está llamando en función de las variables, ¿sí? Y del tipo de dato que se esté manejando. También podemos hacer una sobrecarga de constructores. En este caso recuérdese que el constructor es algo similar al método y se define de una manera muy parecida, pero el constructor no devuelve nada. El constructor tiene el mismo nombre de la clase. Y a continuación se muestra una sobrecarga de métodos y una sobrecarga de constructores. Tenemos que el método volumen se llama exactamente igual, devuelve diferente tipo de resultados,
y se maneja con diferente firma. En un caso es el nombre volumen y recibe un parámetro entero. En otro es el nombre volumen y no recibe parámetros. Y en el otro caso es el nombre volumen y recibe un dato pero de tipo doble. Calculan básicamente lo mismo, aunque puede ser de una forma diferente. En el caso de los constructores, pues también se muestra que el constructor está sobrecargado, tiene el mismo nombre pero diferente firma porque son los diferentes datos que está recibiendo.